Mateo, capítulo 27, los versículos 45 al 56. No sé si ustedes recordarán la última vez que compartimos sobre Mateo, hace 2 semanas atrás aproximadamente. Habíamos visto las 3 primeras horas de Cristo en la cruz. Las 3 primeras horas de Cristo en la cruz. Ahora estaremos viendo las últimas 3 horas de Cristo colgado en la cruz y antes de entregar el Espíritu, antes de morir por los pecados del mundo. Versículo 45 vamos a leer, dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Como dije, estamos viendo las últimas 3 horas de Cristo en la cruz. Como hemos leído, Cristo entregó el Espíritu, pero lo que quisiera ver en esta noche, quisiera un poco estudiar, investigar, ver en detalle el impacto que causó la cruz, porque este acontecimiento, este suceso que hemos leído, que es un suceso, es un acontecimiento el más importante desde la creación del mundo hasta el tiempo donde Mateo escribió esto, pero también hasta la eternidad futura. Y podemos ver y podemos entender que esto que ocurrió no ocurrió solamente como causa del destino, sino que iba a haber ciertos impactos, iba a haber algunas consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Es lo que quisiéramos ver hoy. ¿Cuáles fueron las consecuencias, los impactos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los impactos, tanto en la naturaleza, el impacto en lo sobrenatural y también el impacto en lo personal? Yo pregunto y la pregunta que vamos a hacer al final también la podemos mencionar ahora: ¿qué impacto causa o causó en nosotros, en nuestras vidas, la muerte del Señor Jesucristo, la muerte de Jesús? ¿Qué impacto, qué consecuencias trajo la idea de que Cristo murió hace más o menos aproximadamente 2000 años atrás? ¿Qué impacto causó eso en nosotros? Lo que leemos acá son las últimas 3 horas de Cristo en la cruz y podemos observar estos efectos que hubo, tanto en la naturaleza, pero también en lo sobrenatural y también en lo personal, en algunas personas que estaban allí al pie de la cruz y cerca del lugar de crucifixión. ¿Cuáles son los impactos inmediatos? Es lo que vamos a ver hoy. Pero ¿cuáles son los impactos perdurables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo?
cuáles son esos impactos, esas consecuencias que duran hasta el día de hoy. Y vamos a ir en detalle uno por uno, pero lo primero que vemos acá, y quizá vamos a ir salteando algunos versículos porque lo vamos a dividir en dos, los impactos en la naturaleza y sobrenaturalmente, natural y sobrenatural, pero también el impacto personal. Y entonces vamos a ir viendo algunos versículos ahí, vamos a ir salteando. Pero lo primero que quisiera mencionar sobre el impacto natural y sobrenatural de la muerte de Cristo es mencionar y enumerar estos que hemos leído recién. Y quizás nosotros, escuchando cuáles fueron estos impactos naturales y sobrenaturales, ya de por sí nosotros estaríamos pensando, acá ocurrió algo que no fue natural, no fue normal, algo que fue muy singular en la historia. Lo primero que leímos es que hubo 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra. Lo segundo que leímos es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Lo tercero que vemos es que la tierra tembló y las rocas se partieron. Y lo cuarto que vemos en cuanto a los impactos naturales y sobrenaturales es que los sepulcros se abrieron y personas salieron de esos sepulcros muertos, que estaban ahí durmiendo, justos que habían dormido, que eran creyentes, se levantaron. De hecho, nosotros podíamos estar impactados si hubiéramos visto esto, impactados por la serie de acontecimientos que ocurrió en ese momento. Esto ocurrió para llamar la atención de las personas que estaban ahí, para llamar la atención de nosotros, que nosotros leemos estas cosas. Pero realmente puede ser que haya muchas personas que hayan estado en ese momento, que estos sucesos les hayan pasado y no hayan causado ningún impacto en esas vidas. Y de hecho, puede ser que hoy en día haya personas que lean sobre estas cosas, que escuchen predicaciones muy profundas acerca de lo que ocurrió ese día, pero que sin embargo para ellos pasen totalmente desapercibidos. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estas cosas que ocurrieron en el espacio de más o menos 3 horas pasen desapercibidos para algunas personas que estaban ahí presentes? Pero para personas que escuchan lo que ocurrió en la historia. Esto es parte de la historia, hermanos, pero sobre todo es parte de la palabra de Dios, de las Escrituras. Ahora, lo primero que vemos acá y lo que vamos a estudiar un poco más en detalle es esas 3 horas de tiniebla. Lo primero que vemos son las 3 horas de tiniebla sobre toda la tierra. Versículo 45. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y hemos dicho ya la vez pasada que cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue llevado y le clavaron los clavos en las manos y también en los pies, eso era en la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana, pero él colgó allí más o menos unas 3 horas hasta la hora sexta, que era el mediodía. Al mediodía, dice la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que era las 3 de la tarde. Por lo cual nosotros escuchamos y leemos aquí que en el momento donde había más luminosidad en el día, que es el mediodía, hasta las 3 de la tarde, fue el momento donde hubo oscuridad total. Hubo un apagón completo en la tierra. Bueno, en aquel tiempo no había electricidad, no existía la electricidad. No es que se cortó la luz, pero de cierta forma se cortó la luz del sol, se cortó la luz que Dios creó en el principio. No hubo luz en esas 3 horas. Impresionante. Ahora, lo más probable es que, como nosotros pensamos, bueno, pero en realidad en ese momento eran las 12 del mediodía y duró hasta las 3 de la tarde, pero había un lugar en el mundo en esa hora que era de noche, ¿no? Porque era del otro lado del planeta. Pero lo más probable es que este apagón, esta oscuridad global que ocurrió, también se haya sentido aún en la noche de los otros lugares del planeta. Porque ese apagón fue un apagón completo. Esa oscuridad fue un apagón, una oscuridad total.
Algunos han creído que esta oscuridad cubrió el mundo entero e incluso provocó que algún pagano muy lejos de donde estaba este acontecimiento haya dicho de esta forma: o el mundo está a punto de expirar, o Dios, el Dios que lo creó, está angustiado. Quizás haya llevado a muchas personas que estaban muy lejos de Israel, de Jerusalén, a pensar que algo estaba ocurriendo, algo muy grande estaba ocurriendo en ese momento, porque tal fue estas tinieblas que nunca se habían visto antes en la historia. No hay registro de algo así. Esta oscuridad era sobrenatural, no era un eclipse. Los eclipses generalmente duran algunos minutos, algunos duran casi una hora. Y sin embargo, un eclipse solar, no oscurece por completo a toda la Tierra. Eso lo sabemos, ¿no? Porque cuando hay un eclipse, ¿qué dice? El eclipse va a ser visto en Estados Unidos. El eclipse va a ser visto en su totalidad en Europa o en el polo, en el hemisferio sur. Pero del otro lado, el sol se ve igual y no está cubierto por la luna. Entonces, esta oscuridad era algo sin precedentes, era algo sobrenatural. Ahora, alguien ha dicho así: el sol ya no podía contemplar a su hacedor, rodeado de quienes se burlaban de él. Imagínense esto: el sol había sido creado por Dios, había sido creado por el mismo Cristo que estaba colgando en la cruz y estaba agonizando y muriendo por los pecados de la humanidad. Y el sol, podemos pensar que directamente se tapó su cara y no quiso alumbrar más, al menos por 3 horas. Y cubrió su rostro y siguió su camino, el sol. Nosotros podemos encontrar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, algunas referencias de acontecimientos que fueron muy raros con respecto a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas. Por ejemplo, cuando Josué estaba peleando contra los amorreos, contra los habitantes de la tierra de Canaán, dice que se juntaron todos los reyes que había contra Josué y contra el ejército de Israel. Y en esa batalla Josué oró: sol, detente en Gabaón, y luna, no salgas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En ese día Dios escuchó la oración de Josué y el sol se detuvo. Nosotros entendemos que la tierra detuvo su rotación. ¿Y qué pasó? Hubo un día que duró, dice la Escritura, casi 2 días, casi 24 horas de luz de sol. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero también escuchamos de que había un rey en Israel que estaba por morir y que Dios le dijo: vas a sanar. Y este rey le dijo: ¿y cuál es la prueba de que voy a sanar? Y entonces Dios le dijo: bueno, pero ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra en el reloj ascienda o descienda? Y él dijo: bueno, la sombra va a ir declinando, porque el día declina, pero no es algo imposible que la sombra del reloj empiece a ir hacia atrás. Y fue eso justamente lo que ocurrió. Dios tiene el control sobre los astros, Dios tiene el control sobre la tierra, sobre el sol, sobre la luna, las estrellas y el universo. También hemos oído acerca de las tinieblas en Egipto. Una de las 10 plagas en Egipto, cuando Israel iba a salir de allí, fue la oscuridad. Y hubo oscuridad, densas tinieblas, por no 3 horas, sino 3 días. 3 días. Y dice que las tinieblas eran tan densas que se podían palpar. Es un decir. Y decimos: bueno, eso ya ocurrió, pero eso era solamente sobre Egipto. O sea que este era un evento a nivel mundial, a nivel global, y es algo que nunca se había visto. Esto, cuando nosotros lo veíamos, podemos decir, es una situación excepcional. Y nos lleva a pensar por lo menos en 3 cosas. Este apagón, esta oscuridad por 3 horas, 3 cosas. Lo primero es, como hemos dicho, que el creador del sol, de la luna y las estrellas, que son las lumbreras que Dios creó en el principio, era Cristo y estaba crucificado y a punto de morir. Por eso las tinieblas. También podemos pensar, y esto es lo segundo, podemos pensar que aquel que dijo: sea la luz en el principio,
estaba padeciendo por nuestros pecados. Y por eso es que hubo ese completo apagón, esa oscuridad total durante 3 horas. Las 3 horas anterior a que el Señor entregue su Espíritu. Pero también podemos ver que el Hijo de Dios estaba sufriendo el desamparo del Padre, habiendo cargado los pecados de todas las personas del mundo, aún las nuestras. Y por eso es que se cortó la comunión. En ese momento hubo un cortarse la comunión de Dios Padre con Dios Hijo. Por eso es que Jesús clamó a gran voz lo que vamos a ver después. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa oscuridad, hermanos, esa oscuridad que hubo afuera de Cristo, nos refleja también la oscuridad que había dentro de Él. La oscuridad que había dentro de Él, porque Él ya estaba en una comunión discontinuada con el Padre. ¿Por qué? A causa de los pecados que Dios cargó sobre Él, sobre su propio cuerpo, y los llevó por nosotros. El abandono del Padre era lo que había causado esa gran oscuridad, y era el reflejo de la oscuridad que había probablemente dentro del corazón de Cristo. Ahora, es interesante que en la oscuridad de las Escrituras viene a ser símbolo de aquellos que están perdidos en los pecados. Eso es la oscuridad. Y la luz simboliza a los que creen para salvación. Eso lo vemos también. Pero Jesús sufrió estas 3 horas de oscuridad total para que nosotros, para que vos y para que yo no suframos la oscuridad eterna en el infierno. El Señor Jesús sufrió 3 horas de oscuridad total, aún en su propia alma, para que nosotros no nos encontremos por toda la eternidad separados de Dios y en la oscuridad total en el infierno. Y de eso podemos ver algunos versículos. En Judas capítulo 1 dice que aquellos que son los falsos cristianos, los falsos maestros, lo que tienen ganado es la oscuridad eterna. Y también podemos ver en Hechos capítulo 26, versículo 18, que Pablo da testimonio de que aquellos que creen fueron llamados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, hermanos. Por eso es que Cristo también padeció esas 3 horas de tinieblas. Ahora, vamos a ver lo segundo. Lo segundo que ocurrió, este impacto también en lo sobrenatural. Fíjense el versículo 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Lo segundo que vemos es que el velo que había en el templo de Dios, en Jerusalén, se rasgó, se fisuró, se desgarró desde arriba hacia abajo. Ahora, ustedes dirán, bueno, un velo, ¿qué es un velo? Las mujeres en algunas congregaciones usan velo. Las esposas, a veces cuando se casan en el casamiento, usan un velo, ¿no? Un velo es una tela muy simple, muy suave y también es frágil, ¿no? Uno cuando agarra un velo puede cortarlo, puede rasgarlo perfectamente, es muy fácil de rasgar. Ahora, este no era el velo del templo. El velo del templo, un poco de historia hacia atrás, en el Antiguo Testamento, cuando a Moisés se le dio el plano del tabernáculo, luego era el templo en Jerusalén, había 2 lugares en el santuario. Uno era el lugar santo, que era donde entraban a ministrar todos los días los sacerdotes, donde ellos ofrecían el incienso, donde ellos podían estar ahí poniendo los panes de la proposición todos los días. Pero había un lugar que dividía el templo, que era el velo, y más allá de ese velo era el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia misma de Dios en su pueblo. De hecho, cuando descendía la nube de la presencia de Dios descendía sobre ese propiciatorio, sobre ese arca, donde estaba la ley, donde estaban también las muestras del maná. Ahora, ese velo no era un velo como el que nosotros conocemos.
Aproximadamente el velo, cuando fue construido, cuando fue hecho, fue tejido de elementos muy resistentes y además tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor. O sea, era casi una pared el velo. No era un tejido normal. Dicen los historiadores que conocían ese velo, escribieron acerca del velo y decían que ni siquiera 2 caballos que fueran enganchados en ese velo, y si los tiraban uno para un lado y el otro para el otro con la fuerza del caballo, no podrían rasgarlo como se rasgó. Esto era algo sobrenatural. Era otro milagro de lo que estaba ocurriendo cuando Cristo estaba expirando allí. Vemos entonces que el velo se rasgó, y se rasgó no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que nos enseña eso? Que fue Dios mismo quien lo rasgó. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, vemos a Dios quizás poniendo su mano en la pared, los dedos que estaban escribiendo delante del rey Belsasar, que su reino iba a ser destruido esa misma noche. El rey Belsasar pudo ver esa mano, esos dedos que escribieron ahí. Pero acá nadie vio los dedos de Dios, nadie vio la mano de Dios rasgando el velo, pero sí lo que ellos pudieron ver fue el efecto de la mano de Dios rasgando, como si fuera un papel, ese velo. Se rasgó. Eso dividía el lugar santo del lugar santísimo, y eso lo que hizo, lo que causó, una de las cosas que causó, fue que antes solamente podían entrar el sumo sacerdote una sola vez en el año para estar delante de la presencia de Dios. Pero cuando ese velo fue rasgado, hermanos, dejó la puerta abierta para que cada creyente, cada verdadero cristiano pueda entrar las veces que quiera, cuando quiera, delante de la presencia de Dios, en oración. Ese fue el gran cambio que produjo el rasgado de ese velo. Hermanos, fíjense en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 19 al 22. El escritor de Hebreos lo dice de esta forma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acá hay una sucesión de aquella ceremonia, aquel formalismo que hacía el sumo sacerdote, que entraba una sola vez en el año, era el sumo sacerdote de carne y sangre como cualquiera de nosotros, pero acá lo que ocurrió, fíjense que dice que, versículo 19, tenemos libertad porque Cristo derramó su sangre. El sumo sacerdote debía entrar con sangre, no podía entrar sin sangre en ese lugar, pero Cristo ya derramó su sangre para que nosotros entremos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, el velo fue rasgado, ya no hace falta pedirle al sacerdote que entre por nosotros, podemos entrar nosotros. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue rasgado y también el velo fue rasgado. Teniendo un gran sumo sacerdote, ya no entra el sumo sacerdote, Cristo es nuestro nuevo sumo sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significancia tiene el hecho de que se haya rasgado el velo para nosotros? Que podemos estar en completa comunión con Dios siempre. Siempre y cuando estemos lavados por la sangre de Cristo, limpiados nuestros corazones. Alguien dijo así con respecto a esa rasgadura en el velo. En Hechos capítulo 6 se nos dice que en la iglesia antigua había una gran cantidad de sacerdotes que obedecieron a la fe, que fueron cristianos, fueron creyentes. ¿Por qué fue eso? Algunos piensan
que había allí sacerdotes cuando ese velo se rasgó de arriba abajo y ellos pudieron ver esta obra maravillosa de Dios cuando Cristo expiró. Y entonces ellos entendieron cuál era esa obra de Cristo, qué era lo que Cristo estaba haciendo, que Él estaba abriendo el lugar santísimo para ellos también. Y entonces muchos de ellos creyeron en la iglesia primitiva porque habían visto el velo que simbolizaba la obra completa de Cristo en la cruz. Ahora, hasta entonces aquel velo había sido lo que impedía que nosotros entremos. Podemos entrar ahora libremente. Entramos, hacemos uso de lo que Cristo logró por nosotros. Esa es una de las repercusiones también de ese momento, esa hora de Cristo en la cruz. Lo tercero, el tercer impacto. Vamos a volver ahí a Mateo capítulo 27. Hemos leído versículo 51, la primera parte. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El tercer impacto, en cierta manera, es un evento natural, ¿no? Un evento de la naturaleza. Fue un terremoto, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, lo que pasa cuando hay un terremoto generalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se agrieta la tierra, se parten las rocas, hay quizás alguna montaña que empieza a dejar caer sus rocas. Hay un gran terremoto, ¿no? En el momento que Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego dijo, consumado es, en ese momento, cuando Él entregó su espíritu, dice la Escritura, hubo un gran terremoto en aquel lugar, un gran terremoto. Pero este terremoto no era un terremoto común, normal, tenía su significado también. Nosotros vemos que en la antigüedad los terremotos eran interpretados como, en ocasiones, cuando los dioses estaban airados con las personas, ¿no? Eso es lo que creían las tribus, ¿no? Decían, hay un terremoto, bueno, seguramente Dios está enojado. O quizás está enojado porque están faltándole el respeto a las deidades. Eso era lo que creían. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando vemos algunos terremotos, algunos temblores de tierra, también encontramos que está bastante sujeto a ese significado, a un castigo de Dios o a algo que Dios quería enseñarle, no solamente a su propio pueblo, sino también a las naciones vecinas. Cuando había un terremoto, era una señal de juicio o de castigo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 14, cuando el pueblo de Israel va contra sus enemigos, pelea contra ellos, pero no solamente la espada es la que causa la victoria, sino también el terremoto que Dios trajo contra los enemigos, contra el ejército enemigo. Y entonces vemos ahí que Dios está marcando un juicio por medio de ese terremoto. Ahora, este terremoto era sin duda un llamado de atención. Así como los antiguos sin saber, ¿no? Pensaban, hay un terremoto, Dios está airado, ¿no? O el creador de la tierra está enojado con las personas. Sin embargo, ellos sin saberlo, en este momento era un llamado de atención para todos los que estaban ahí presentes. Hay un terremoto. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando acá? Los que vieron eso y escucharon a Cristo clamar, y de repente el terremoto y las piedras que se quebraron, ellos tendrían que hacerse una pregunta: ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos con esto? Pero sin embargo, como dije al principio, algunos de ellos ni prestaron atención. Como hoy en día, cuando hay un terremoto, cuando hay un desastre natural, muchas personas dicen, bueno, esto es parte de la naturaleza. ¿Qué más da? No pasa nada. Ya vendrán otros terremotos. Pero no pausan a pensar que quizás Dios está trayendo castigo y juicio a la tierra por la maldad del hombre. Ahora, la misma naturaleza
fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Cuando la tierra, la creación del mismo Jesús que estaba muriendo, entregó Jesús el Espíritu, la tierra fue conmovida. Y yo pienso en la tierra, acá en el planeta Tierra, en ese lugar, como la tierra que estaba conmovida, estaba entristecida, porque estaba muriendo su Padre, estaba muriendo su Hacedor, su Creador. Y por eso la tierra se conmovió, como quien se entristece por la muerte de un padre. Ahora, es interesante porque los corazones de los hombres difícilmente respondieron de una buena forma a los clamores de Cristo en la cruz. Ahora vamos a ver por qué. Pero las rocas, seres inanimados, que no tienen oído, que no tienen corazón, sí respondieron al clamor de Cristo en la cruz. Las rocas inanimadas tuvieron más empatía por Cristo que aquellos por los cuales Cristo había dado su vida y derramado su sangre. Miren si no son duros los corazones de los hombres, que aún son más duros que las mismas rocas en ese terremoto. Y el último evento que vemos acá, sobrenatural, es que los sepulcros fueron abiertos. Algunos sepulcros fueron abiertos, algunas tumbas donde estaban puestos santos, o sea, personas justas, creyentes del Antiguo Testamento, habían muerto, habían fallecido, no sabemos hacía cuánto tiempo, pero estaban ahí en esas tumbas fueron abiertas. Fíjense el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, hermanos, lo que habrá sido que algunas personas que conocían a estos que habían muerto hacía quizás unos días, quizás unas semanas, unos meses, unos años, el abuelito que murió, creyente, el padre que murió, aquel tío, se aparecieron en Jerusalén. El terror que habrá causado eso a los que lo conocían, ¿no es cierto? A estos muertos que resucitaron. Pero lo primero que ocurrió, y esto fue cuando Cristo clamó, las dos frases esas, cuando clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y clamó, consumado es, en ese momento fue donde las tumbas se abrieron. Pero cuando resucitaron estas personas, fue cuando Cristo se levantó de los muertos. Y eso es lo que nos dice el versículo 53. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Cristo. Este fue un milagro de Cristo, pero hemos escuchado durante el Evangelio de Mateo un montón de milagros del Señor, ¿no? Si nosotros leemos los otros evangelios, también tenemos un montón de milagros. De hecho, Juan dijo, todas estas señales se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero otras más hizo Él que no se han escrito. Estas son las que se han escrito para que creamos. Ahora, acá hay una señal, acá hay un milagro. Pero lo singular de este milagro del Señor es que fue hecho en dos etapas. La primera es cuando Cristo murió y la segunda es cuando Cristo resucitó. Y esto es, por eso es singular, porque esto nos enseña algo, Nosotros no conocemos, no sabemos qué fue lo que ocurrió ahí. No sabemos, la Biblia no nos enseña cuáles eran los nombres de los santos que resucitaron. No nos dice ni siquiera cuántos eran, nos dice que eran algunos. Pero sí lo que nos dice la Biblia es, y podemos estar seguros de esto, es que nosotros sabemos quiénes son los que van a resucitar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y sabemos también a dónde vamos a ir, si es que somos creyentes. Sabemos que vamos a estar con el Señor para siempre. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Algunos dicen que estas personas, a la misma forma que Lázaro, que había sido resucitado por Jesús, ellos otra vez murieron y fueron sepultados nuevamente. Algunos piensan también que estos santos que resucitaron con Jesús fueron ascendidos al cielo
y ya no hubieron más muerte. La Biblia no nos dice eso, no nos enseña sobre ese detalle, pero sí la Biblia nos enseña sobre el detalle de la resurrección de los creyentes. Y yo pregunto, ¿estás seguro que cuando Cristo venga, si has muerto, Cristo va a llevarte? ¿Cristo va a resucitar tu cuerpo y se va a unir a tu espíritu en las nubes y vas a estar con Cristo por la eternidad? ¿Crees eso? Ahora, acá tenemos los impactos, los eventos que muestran los impactos naturales y sobrenaturales que ocurrieron en esas 3 horas. Pero, ¿hay algún impacto personal que hemos leído? ¿Algún impacto dentro de algunas personas en ese lugar? Que había, en algunos momentos había mucha gente ahí. No sabemos cuántos quedaron después de la oscuridad, pero al principio había mucha gente. De hecho, gente que pasaba por ahí y que se entretenía viendo el espectáculo, a Cristo colgado en la cruz. Pero cuando Cristo murió, ¿habrá algún impacto personal? De hecho, lo hay. Hay 3 grupos de personas, quizás 2, no estamos seguros de eso, pero probablemente 3 grupos de personas. Y Mateo nos relata cuáles fueron sus reacciones al momento de la entrega del Señor Jesús de su Espíritu al Padre. Y el primero de ellos, el primer grupo que vemos, es el grupo de los despistados, de los desorientados, de los distraídos. Eso es lo que vemos. Había un grupo ahí que estaba totalmente despistado. No entendía nada de lo que estaba ocurriendo ahí. Si bien nosotros escuchamos recién qué fue lo que pasó. Ustedes podrían enumerar, cuando terminamos la reunión, ¿podrían enumerar qué fue lo que pasó cuando Cristo murió? ¿Qué fue los impactos en la naturaleza, los impactos sobrenaturales? Probablemente lo podrían hacer, porque lo hemos visto. Y realmente eso causa un interés en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero personas que estaban ahí, estaban totalmente desorientadas, despistadas. Y esto es versículo 47 y 48. Fíjense, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Versículo 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Acá lo que vemos es Cristo clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo capítulo 22 nos da el pasaje profético de este versículo. Pero los que estaban ahí estaban totalmente desorientados, despistados. ¿Por qué? Porque Cristo estaba allí cargando nuestros pecados sobre sí. Porque Cristo estaba ahí sufriendo el desamparo de su Padre. Porque Cristo estaba viviendo las horas de más oscuridad en su vida aquí en la tierra. Porque Cristo, cuando Él dijo, la copa que me vas a dar, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Cristo estaba hablando de la copa que Él iba a sufrir, no se refería solamente a su sufrimiento físico, y probablemente se refería mayormente al sufrimiento que Él iba a tener cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, las personas que estaban allí decían, está llamando a Elías, está llamando a Elías. Y uno le dijo, espera, vamos a esperar que Elías venga, vamos a ver si Elías viene a librarle. Así vemos más espectáculo. Dice que uno de ellos le alcanzó la esponja que estaba ahí, que ya se la habían dado antes y Jesús no la quiso tomar, y en una caña se la dio y se le hizo probar a Jesús. Le dijo, vamos a ver qué pasa, a ver si le extendemos un poco la agonía y a ver si le damos tiempo a Elías para que llegue, a ver si viene a rescatarle. Algunos piensan que quizás en realidad estos hombres se estaban burlando de Jesús. No era que no entendían lo que Jesús había dicho, que estaba clamando a Dios, sino que ellos dijeron, está clamando a Elías. Vamos a burlarnos de él. Estaban prolongando su sufrimiento. Saben que hay muchas personas que mal entienden los dichos de los creyentes, de los justos hoy en día. Muchos pueden
pueden malentender los dichos nuestros, pero también nuestras intenciones cuando nosotros hacemos algo para una persona o cuando nosotros hablamos algo, cuando nosotros hablamos el Evangelio, por ejemplo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el sacerdote Elí malinterpretó la aflicción y la oración de Ana, ¿se acuerdan? Ella estaba orando en angustia, lo vimos esta semana lo vimos. Estaba orando en angustia por un hijo y ella oraba en silencio, movía solamente sus labios. Entonces Elí interpretó que ella estaba borracha. Le dijo, hermana, digiere tu vino. Y ella le dijo, pero no soy una mujer pecadora, no estoy embriagada, sino que estoy en aflicción de espíritu. El malentendido de un justo, ¿no? Eso lo vemos a través de las Escrituras, pero también a través de nuestra vida. ¿Se acuerdan de David, aquel que mató al filisteo Goliat, cuando él fue al ejército? Dice que estaba Eliab, su hermano mayor, allá. Y cuando David llegó, empezó a preguntarle a algunos que estaban ahí. Y le dijo, ¿qué eran estas cosas que estaban ocurriendo? ¿Por qué el pueblo estaba atemorizado? Y entonces le dijeron que estaba Goliat ahí. Y entonces preguntó, y su hermano Eliab interpretó mal lo que David estaba diciendo y preguntando. Y él le dijo, vos has venido acá para ver la guerra, para poder gozarte en ver la guerra, y vos estás cuidando las ovejas. Y entonces ahí David le dijo, ¿no es esto mero hablar? Me estás prejuzgando. Nada que ver con lo que vos estás diciendo. Muchas veces ocurre eso, que nos malinterpretan. Pero estos hombres no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo allí. No tenían la más mínima idea de quién estaba muriendo, por qué estaba muriendo y por quiénes estaba colgando en la cruz. Realmente eso era lo que ellos necesitaban entender, pero no lo entendieron. Y saben que lo más triste de esto es que hoy en día hay muchas personas que están expuestas a la palabra de Dios, al Evangelio de Dios, y realmente no entienden, no están entendiendo quién es el que estaba allí colgando en la cruz. No entienden por qué estaba allí y no entienden tampoco por quiénes estaba muriendo. Yo les voy a decir por quién. Yo les voy a decir quién era. La Biblia misma lo dice. El que estaba allí era el Hijo de Dios. El que estaba allí estaba muriendo por los pecados de toda la humanidad. Y el que estaba allí estaba por vos y estaba por mí allí. Y eso no lo entendieron. Era necesario entender eso. Por lo cual estos primeros desprevenidos, el impacto que causó sobre ellos fue nulo. Se perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad de convertirse al ver todas estas cosas. El segundo grupo que vemos ahí fueron los asombrados. Versículo 54. Dice versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los asombrados. A el centurión, que era un servidor de Roma, y también los soldados que estaban guardando allí a Jesús para que nadie se acerque y lo baje de la cruz, los que estaban ahí, que habían, en principio, ¿se acuerdan lo que habían hecho? Habían repartido entre sí sus vestidos, una especie de juego. Lo tomaron a Jesús como un divertimento. Luego lo que hicieron fue hacer una rifa con su túnica, porque no la podían partir. Entonces dijeron, vamos a sortearla. En las primeras horas, ellos estaban divirtiéndose con Jesús, viendo el espectáculo, pero también burlándose de él. Pero cuando Jesús exclamó, y ellos vieron todo lo que ocurrió, lo que nosotros hemos leído recién, ¿qué fue lo que pasó con sus corazones y sus mentes? Quizás fueron transformadas, quizás fueron cambiadas, ellos se dieron cuenta que algo había ocurrido ahí. Había ocurrido algo.
Algunos creen que estos soldados, los verdugos de nuestro Salvador, fueron verdaderamente convertidos por los milagros que habían visto y además porque Jesús había orado por ellos. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 23 nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algunos piensan, yo creo que esto fue así, que estos soldados se salvaron en ese momento, producto de la gracia de Dios. Había muchos ahí que vieron todas estas cosas y fueron distraídos, fueron despistados. El pastor MacArthur en un comentario dice así en una predicación: el temor que ellos tuvieron indica el sentido del pecado. Ellos estaban sintiendo el remordimiento y el terror por sus pecados. ¿Por qué? Porque ese temor reverencial es de alguien que tiene o que sabe que puede estar bajo el juicio de Dios. Ellos entendieron eso en ese momento. Cuando ellos vieron el terremoto, cuando ellos vieron la oscuridad, cuando ellos vieron las piedras partidas, cuando ellos vieron los sepulcros que se abrieron, quizás no vieron las personas resucitadas, porque eso ocurrió días después. Pero además, ¿cómo es que ellos se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios? Por estas cosas, pero sobre todo por el obrar del Espíritu Santo en sus corazones. Por la razón por la cual cualquier persona en el mundo puede ser convertida. No hay otra razón. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que personas vieron cosas, personas vieron lo que ocurrió ahí y sin embargo le odiaron más. Personas vieron lo que ocurrió ahí y se fueron por su camino. Pero algunas personas ni siquiera vieron lo que ocurrió ahí. ¿Quiénes fueron esos? Nosotros, hermanos. Nosotros no vimos. Nosotros no estuvimos ahí. No vimos las tinieblas. No vimos el terremoto. No escuchamos las piedras partiéndose, ni los sepulcros, ni el velo rasgado. No veremos nada de eso, hermanos. Pero por la gracia de Dios vimos a nuestro Salvador. Y debemos dar gracias a Dios por eso. O sea que la segunda repercusión, el segundo impacto personal causó, ¿saben qué? Causó salvación en aproximadamente 5 personas. El centurión y los 4 que estaban guardando, los 4 soldados que estaban guardando a Jesús allí. Ahora, hermano o amigo, no verás nada de lo que hemos mencionado recién. No lo verás. No lo veremos, porque esto ya pasó, es historia. No lo vamos a ver. ¿Cómo es que vas a creer en Cristo? ¿Cómo creerás en Cristo si no vas a ver el terremoto, si no vas a ver el velo rasgado? Solamente a través de la palabra de Dios y por el obrar del Espíritu de Dios. Simplemente por eso. Así que si estás siendo llamado por el Espíritu de Dios y te está hablando que Cristo es el Hijo de Dios, no resistas a su voz. No resistas a su voz. No seas como los que dejaron pasar, como los despistados, que malinterpretaron todo. Finalmente tenemos la tercera reacción personal. Versículo 56. Versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y estas eran las fieles seguidoras, ¿Se acuerdan? Dice acá que estas mujeres le habían acompañado, le habían seguido desde Galilea. Galilea quedaba en el norte, ellos estaban en el sur de Israel. Y probablemente ellas ni estaban esperando el desenlace que iba a ocurrir, que ocurrió en ese momento. Quizás no estaban esperando que Cristo muriera ahí. Y no nos dice la Biblia cuál fue el sentimiento, la sensación que ellas tuvieron cuando Cristo clamó y murió. No nos dice, pero se entiende. Me imagino que habrán estado sumamente tristes. De hecho, lo vemos después. Lo vemos cuando ellas fueron al sepulcro, estaban tristes. Pero sí, lo que vemos acá
es la fidelidad que tenían estas mujeres. La tremenda fidelidad que tenían. ¿Por qué? Porque había hombres también que les seguían. ¿Y dónde estaban esos hombres? Uno le entregó, otro le negó. 10 salieron corriendo. Uno de ellos solamente estaba al pie de la cruz, que era Juan, el apóstol Juan. Pero en la noche que el Señor fue capturado, todos salieron corriendo. Después algunos volvieron, y fueron volviendo de a poco, ¿no? Por temor. Pero unas débiles mujeres, podemos decir, que no tenían la fuerza física que tenían los hombres. Algunos de ellos eran celotes, algunos de ellos eran pescadores, pero no estuvieron con la misma fidelidad que estaban estas mujeres, que estaban ahí mirando lo que estaba aconteciendo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? El testimonio de estas mujeres nos enseña que seguir a Cristo no es exclusividad de los fuertes, es exclusividad de los fieles, ¿no? Es exclusividad de los fieles. Tenés que ser fiel para servir a Cristo. No es necesario que seas fuerte físicamente. Las mujeres no lo eran, pero eran fieles y siguieron a Cristo aún hasta su muerte. Y también esto debe ser un estímulo para perseverar hasta el fin, en el trabajo o en el ministerio en que el Señor nos ha puesto y nos ha llamado en la iglesia. Y ofrecerlo con gusto el resto de nuestras vidas. ¿Cuál es el impacto que la muerte de Cristo ha causado en nosotros? Ha sido el impacto que ha causado en aquellos despistados, aquellos que entendieron todo mal, y se fueron por sus caminos y no sabemos más de ellos. O ha sido el impacto de aquel centurión con sus soldados, que cuando vieron esto, ellos dijeron, este es el Hijo de Dios. Ellos creyeron. O aún más, el impacto de la muerte de Cristo es como el de estas mujeres fieles, que por cualquier cosa que ocurra, ellos no van a abandonar, tú no vas a abandonar, yo no voy a abandonar a nuestro Señor y lo seguiremos hasta el fin de nuestros días. ¿Cuál es el impacto que ha causado en tu vida? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por poder contemplar las maravillas de tu ley. Te damos muchas gracias, Padre, por este hermoso pasaje de la Escritura, que aunque es un poco triste, un tanto triste para la lectura, como el Señor Jesús entregó el Espíritu, pero que Él clamó, consumado es, la deuda fue saldada, todo lo que nosotros debíamos, todo lo que nosotros estábamos debiendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, fue cubierto por esa muerte. Y te damos gracias, Padre, porque podemos entender, tú nos has hecho contemplar, nos has hecho entender, creer en estas palabras. Padre, te pedimos que si hay alguno que en esta noche está sintiendo la voz de tu Espíritu, no sea que resista, porque quizás no haya más oportunidad y el Espíritu ya no nos siga llamando a su vida. Pero también, Padre, te rogamos por aquellos que sí han dado ese paso de fe, sí han creído en que el que estaba allí en la cruz era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y que además murió por sus pecados. Te pedimos, Padre, que podamos ser fieles, como aquellas mujeres, Padre. El ejemplo de las mujeres que eran a la vista de los hombres débiles, pero realmente tenían una fidelidad enorme. Padre, te pedimos que nos enseñes y que nos animes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.